Hermanos, amigos, todos los que nos están viendo en este momento. En esta tarde vamos a hablar un par de cosas, ¿sí? Con respecto también a lo que hace al pueblo de Israel, ¿sí? Y cómo hay un par de situaciones, ¿verdad? Que de alguna forma se tienden a mezclar, que de alguna forma y de alguna manera también se tienden a querer confundir un poquito, ¿sí? Cuando queremos ver festividades, cuando queremos ver mandamientos, cuando queremos ver una determinadas ordenanzas que vienen de parte del Eterno, de parte del Señor, que ha sido ordenada para su pueblo, de pronto aparecen algunos conceptos que se marcan, aparecen conceptos, digamos, que por así están un tanto, podemos llamar un poquito equivocados, ¿sí? Llamémosle así de esta manera. Entre nosotros, los que de alguna forma estamos observando, guardando, ¿sí? Haciendo todo lo posible en obedecer, porque siempre de alguna forma estamos fallando también. Pero cuando nosotros hablamos y decimos, ¿no? Digámoslo de esta forma. Si hablamos del Shabbat, si hablamos del sábado, si hablamos de las solemnidades de estos Moadim que están desde el principio, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿De quién son estas ordenanzas? Generalmente se le llama fiestas judías, ¿sí? Que estas son fiestas judías. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar y miramos de una forma detenida, ¿sí? Hoy hay un concepto muy marcado y decimos los judíos aquí o los judíos allá, o son fiestas judías, ¿sí? Para prestar un poquito de atención al respecto y decimos, estas son fiestas, cuando hablamos de las fiestas del Señor, son fiestas judías, los mandamientos son de los judíos, fueron ordenados, digamos, de alguna forma, a los judíos. Y si no hace falta ir solamente a donde está la ordenanza y nos vamos a dar cuenta que no. Miramos, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir simplemente de memoria, el capítulo 23 de Levítico, el verso 2 y 4, y nos dice de una forma muy clara, estas son las fiestas solemnes de Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Nos dice de esa manera, estas fiestas no son de Israel, no son de un pastor, no son de los judíos, ¿sí? Estas fiestas son del Creador, del que las ordenó, del que las ha dado. ¿Para qué? Para que no solamente los judíos, no solamente Israel, las cumplieran, sino que las cumpliera todo mundo. Para que todo mundo, digamos, también pudiera abrazar, pudiera entrar en el pacto. Pero creo que es grande, digamos, la confusión que hay por allí en este tipo de cosas. Creo que por allí está bueno, ¿sí? Si nosotros fuéramos al principio, ¿cómo fue formado todo esto? ¿Y cómo es que de pronto llegamos a lo que es el término este tan marcado que hay con respecto a lo que son los judíos, ¿sí? Vamos a ver un par de versos y alguna que otra imagen simplemente para graficarlo un poquito, ¿sí? Vamos a ver un segundito solamente. ¿Y desde cuándo comienza? Vamos a ponerlo desde este lugar, ¿sí? Y yo creo que todos conocemos, digamos, cuando ya podemos ver ese título, ¿verdad? La lucha con Jacob, con el ángel. Vemos, ¿sí? Que a partir de lo que es este momento, es como que a Jacob, digamos, de alguna forma, que también es el usurpador, lo que quiere decir Jacob, o Jacob, ¿verdad? El usurpador o el engañador, se le cambia el nombre, ¿sí? Porque el Señor le cambia nombre y su nombre pasa a ser Israel. No se llama su nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, ¿sí? Es lo que le dice en ese momento. Y empezamos a avanzar y empezamos a ir hacia adelante y nos vamos a encontrar de pronto, ¿verdad? Allá con Moisés. Y decía de esta forma ahora, Éxodo 19, el verso 6, y les comienza a decir de esta manera:
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a todos los hijos de Israel. Ahora, los hijos de Israel, ¿quiénes eran? ¿Sí? ¿Cuánto era este reino único que había de sacerdotes? Un reino, no dos. Una nación, no dos. Y ahora, ¿por qué estoy diciendo un reino, ¿sí? Una nación? Por allí, digamos, para muchos es un tanto extraño decir que Israel se convirtió en dos naciones, ¿sí? De pronto vamos a ver a los israelitas por un lado, o la casa de Israel por un lado, como también, ¿sí? Como también vamos a ver a los judíos por otro lado. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y vamos a seguir hablando, vamos a ir conversando. Entonces, ya entrados al nuevo pacto y entrados con el Señor, y de pronto nos vamos a encontrar ahora sí, ¿verdad? En este contexto de que tenemos dos pueblos divididos, ¿sí? Dos pueblos que están en una forma diferente. Y cuando nosotros decimos dos pueblos, decimos dos naciones, decimos dos reinos, a nuestra mente siempre vienen Israel y los extranjeros, ¿sí? En todo momento. Cuando nosotros vemos allí en Juan 10, el capítulo 10 de Juan, ¿verdad? Y que nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas me conviene traer, allí habrá un rebaño y un pastor. Me voy a evitar el hacerle la pregunta, porque generalmente siempre es lo mismo. Podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que aquí en Juan 10 está hablando de los gentiles, ¿sí? De los extranjeros, digamos así, en otras palabras, de los asirios, de los egipcios, de los griegos, de los chilenos, de los argentinos, de los peruanos, ¿verdad? Ahora, ¿de quién estaba hablando allí? ¿A quién estaban dirigidas esas palabras? Y cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, estas ovejas me conviene traer y habrá un rebaño y un pastor. Creo que es importante, ¿sí? ¿A quiénes eran los que iba a traer? Dejemos esto en mente y también podríamos hablar, ¿sí?, del capítulo 2 de los Efesios. Pero veamos entonces a ver de quién estamos conversando. Primero, ¿en qué momento le podemos nombrar a los gentiles como un pueblo sin esperanza? Pero partamos de esta base, porque generalmente no me hagan decir lo que yo no dije. El Evangelio, la doctrina, la enseñanza, la ley, ¿a quién fue dada? Y para esto voy a citar el capítulo 9 de los Romanos, el verso 4. Porque deseara yo mismo ser apartado de mis hermanos según la carne, que son israelitas, de los cuales le fue dado la adopción, la data de la ley, la gloria, el culto y las promesas. O sea, a los gentiles, ¿qué les fue dado de todo? Todo le fue dado a Israel, ¿sí? Todo esto le fue dado al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, los gentiles ahora, alguien me preguntó en alguna oportunidad hablando de esto, y decimos, los gentiles, ¿qué parte les toca en todo esto? Los gentiles abrazando el pacto, ¿sí? Y les voy a hacer recordar una vez más, recordemos aquella gran mujer que sale en muchísimas veces y muchos la recuerdan, a Ruth, ¿sí? Ruth la Moabita. El 1:16 de Ruth dice de esta forma, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ahora pensemos en esta frase, en esta parte, ¿sí? Ya lo están viendo, ¿verdad? Estamos compartiendo. Dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios
será mi Dios. Ahora pensemos en esto. ¿Qué pasó? ¿Hubo un hueco especial para Ruth? ¿Hubo un tratamiento especial? ¿Hubo un tratamiento especial para Séfora también? ¿Hubo un hueco de alguna forma especial para Betsabé, quien fue la mamá del rey David? Perdón, la esposa, podemos llamar, entre comillas, del rey David, la madre del rey Salomón. O sea, ¿habían huecos especiales para ellos? ¿O es que los extranjeros también tenían una parte? Los extranjeros también, ¿sí?, tenían un lugar dentro del pueblo y que iban a tener una ley igual como si fuera un natural. Entonces, estas son las partes por allí que creo que es bueno que las podamos ver. Cuando yo estaba citando el capítulo 10, así de Juan, y decía, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, y habrá un rebaño y un pastor, ¿sí?, para ver entonces cuáles eran esas ovejas que se separaron, que se dispersaron, esas ovejas que ya no participaban. ¿Quiénes eran? ¿En qué momento se le dijo a este pueblo, verdad, al pueblo gentil, que no tenían parte? Y vamos a encontrar no uno, así como esto que le fue dicho a Ruth, sí, que es emblemático. Y vamos a encontrar allí en la dedicación del templo del rey Salomón otras cosas más, pero no quisiera apartarme en ese tono tampoco, ¿verdad? Porque el rey Salomón también dijo en el capítulo 8, el verso 42, por allí de Primera de Reyes, ¿sí? Y a los extranjeros que vinieren, dijo, de lejanas tierras. A ver, vamos a leerlo, ya que lo estoy citando, ya que lo estoy citando, quizás me estoy separando un poquito de lo que quería decir, pero bueno. Primera de Reyes, dije, capítulo 8, si mal no recuerdo, el verso 41, 42, a ver si es cierto. Dice de esta forma, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Dice así: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, esta es la dedicación del templo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. ¿Está hablando en forma real o en forma profética? Creo que vale la pregunta, ¿sí? Dice el 43, tú oirás desde los cielos y del lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por el cual, a ver, y harás conforme a todo aquello por el cual el extranjero, véanlo bien, el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra, ¿sí?, conozcan tu nombre y te teman como pueblo de Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hermano, entonces, una vez más, una cosa era la prohibición que tenía Israel de ir allá a aprender, de ir a los pueblos extranjeros a aprender y traer. Y lamentablemente les pasó eso. Fueron a aprender a otras naciones. O sea, no aprender de tomarlas, de agarrarlas, de capturarlas, no. Ir a aprender de saber, de conocimiento, de sabiduría. O por qué no decirlo, fueron a copiar lo que estaban haciendo. Por eso que adoraron a Baal, adoraron a Moloch, adoraron a Astarte, ¿sí? Adoraron a cada uno de esos dioses que ni siquiera tenían permitido pronunciar su nombre. Pero la prohibición de pronunciar su nombre, ¿verdad?, era en función de adoración. Les estaba prohibido hablar siquiera de ello. Y esto le fue pasando, digamos, a un reino y a otro reino, ¿sí? Ahora, para dejar en claro solamente el capítulo 10 que mencionaba, vamos a ver
Otro más. Ahora vamos a ver el profeta Ezequiel, y este es muy leído, ¿sí? ¿Sí? Es muy leído entre nosotros. El capítulo 37 del profeta Ezequiel, y nos dice algo así. A ver. Dice de esta forma: habría que leer muchísimos versos, pero vamos a dar un resumen solamente. Creo que todos saben de qué estamos hablando. Y estamos hablando de los dos reinos. Estamos hablando de los hijos de José, de los hijos de Efraín, ¿verdad? Nos dice de esta forma, 37, el verso 21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Veamos el verso 22, y leámoslo con detenimiento. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. O sea, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, y que entre ellos se peleaban y no se podían ver, y había una enemistad enorme, ¿sí? Y de pronto llegan a esta unión, y esta unión, ¿verdad? Esta unión se da del Señor en adelante. Cuando llega a su Mesías en adelante, comienza esta unión. Él comienza a juntarlos. Él dijo más de una vez, y ahora tiene sentido, ¿verdad? Cuando dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de todo Israel o de la casa de Israel. A estos había venido. Vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa o el reino de Israel. O sea, a las 10 tribus que se habían separado doctrinalmente de Israel. Porque hicieron fiestas a su manera. Jeroboam, ¿sí?, hizo fiestas a su manera, con tal de que no se volvieran a Judá. Y eso ha impactado hasta el día de hoy. Y muchos también, y podemos hablar de Roma, podemos hablar de Lutero, se han separado, ¿sí?, con otras fiestas, con otra adoración que no es la que Dios le entregó a Israel. ¿Para qué? Para no parecerse a aquellos. Y que nunca nos pase decir: esto no lo debemos hacer porque lo hacen tal o cual, y podemos dar un par de nombres. No cantemos tan fuerte porque nos parecemos a los tal. No hagamos tal cosa porque nos vamos a parecer ¿a quién? A los cual. Creo que cuando decimos que muchos han tomado parte solamente, han tomado parte de la doctrina, han tomado parte, ¿verdad?, de, ¿por qué no decirlo?, de las uvas. Han sacado parte de la viña solamente. Pero no se quieren parecer en un todo al que dio las ordenanzas, al que dio los mandamientos. Pero hay algo que es claro también en todo esto. Aquel que aparta su oído, decía el proverbio, aquel que aparta su oído para no oír la Torá, los mandamientos, su oración también es abominable, porque se está rebelando contra aquel, que dio las ordenanzas, contra aquel que dio los mandamientos. No se está rebelando contra Moisés, eso es lo que nadie piensa. Cuando se rebelan contra los mandamientos, cuando se rebelan contra la voluntad del Eterno, no se están rebelando contra Moisés, para nada. Se están rebelando y le están dando la espalda a aquel que dio los mandamientos. Los mandamientos no son de Israel, no son de los judíos, son del Todopoderoso.
Ahora es importante, ¿verdad? Cuando hablamos y decimos de qué forma, de qué manera se empieza esta unión. Había algo que es importante también hablar de esto. Nos decía, el Señor anduvo por los montes, o sea, por el lugar de Galilea, ¿verdad? Y aquel lugar de Galilea se llamaba Galilea de los Gentiles. Allí en el capítulo 9, ¿sí? Nos dice, capítulo 4, el verso 15 de Mateos, nos dice de esta forma: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros decimos Galilea de los Gentiles, pero no es que esa parte, digamos, era parte de Israel, ¿y por qué le dice Galilea de los Gentiles? Que aquel era el lugar donde se encontró la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Aquella mujer que muchos la consideran una mujer extranjera, porque era de Samaria, y ahora resulta ser que Samaria era la capital del reino de Israel. Era el lugar donde en el monte Siquem ellos hacían su adoración. El Señor le dice, en verdad, allí cuando estaban en el monte Siquem: ustedes adoran lo que no saben. Por eso nos da la idea, ¿sí?, de que está hablando de los gentiles. Ustedes adoran lo que no saben porque fueron enseñados, ¿verdad? En ese monte a separarse de que los judíos más o menos iban sosteniendo. La casa de Judá más o menos iba sosteniendo todo eso. Pero la casa de Israel, el reino de Israel, se separó por completo. Y hasta le pareció una locura lo que estaban haciendo, lo que estaban guardando. Y también las generaciones nuevas que se iban levantando, como pasa hoy también con las generaciones nuevas. Creo que hoy es una invitación enorme que debe haber a las generaciones nuevas, que de alguna forma, ¿sí?, se interioricen, que busquen y hagamos el esfuerzo. Allí está nuestro hermano Ariel y muchos otros ministros, pastores, ¿verdad?, con los cuales hay que trabajar muchísimo con la juventud. Hay que trabajar muchísimo con aquellos que están viniendo. Que no vaya a pasar, ¿verdad?, como cuando se levantó una generación que no había oído qué es lo que había pasado en la salida de Egipto. Y se levantó esa generación. Y hoy también que no nos pase eso, que se levante una generación y que aparentemente vaya cayendo en el olvido, o que estas cosas le empiecen a tener como un sabor extraño. Nos decía entonces algo así, ¿no? Cuando viene el rey, cuando viene el Señor, y su trabajo era juntar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su trabajo era juntar a aquellos que se habían dispersado. Por eso, una y otra vez, lo volvemos a repetir, y lo que él mismo decía: yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era su trabajo. Y él lo debía hacer, ¿sí? Nos dice el capítulo 1:6, muy leído en otro tono, y dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, hubo una ruptura en Israel, ¿sí? Hubo una ruptura, se separó Israel y los judíos a Israel, ¿verdad? Ahora se tenía que volver a juntar, como leíamos al principio, un solo reino, un reino, ¿verdad? Un rebaño y un pastor. Y los discípulos ya estaban viendo que esto, el Señor había empezado a juntar a este reino. Él había comenzado a hacer su trabajo. Y su ministerio estuvo muchísimo tiempo en lo que era en Galilea de los Gentiles, en la tierra del norte, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que debe armarse y formarse otra vez, un reino. Y es lo que a él vino, y que por eso que los discípulos algo de esto intuían que estaba pasando. Pero le decía, no pertenece a ustedes, no pertenece a ustedes las sazones de mi Padre. Y lo que él ha puesto en su sola voluntad. Y podemos ver el capítulo 11, ¿sí?, del profeta Isaías. El profeta Isaías, el capítulo 11, el verso 11 también, habla de lo que va a ser la parte final también de todo esto, ¿sí? Y nos dice, asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar las reliquias o los restos de su pueblo, que aún queden Asiria, Egipto, Pasmo, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat, y en las costas del mar, en las partes lejanas del mar. Y había algo que es importante en todo esto también, que dijo Mateo, Caifás, digamos, decía que como Caifás era sumo sacerdote aquel año, profetizó y dijo algo así, que nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo se pierda, ¿sí? Y además también dijo, ¿verdad?, que no solamente eso, sino que era conveniente que él juntara en uno a todos los dispersos de Israel. Y estaba hablando y profetizando sin saberlo, ¿sí?, de esta separación que había dentro de lo que era su pueblo. Entonces ahora creo que es importante también, al mismo tiempo, cuando estamos hablando de israelitas, cuando estamos hablando de judíos, cuando estamos hablando de la restauración, cuando estamos hablando de volver, ¿sí?, a todas esas cosas, ¿verdad?, que eran pertenecientes a su pueblo. Y que muchas personas hoy también están buscando y están volviendo. Y que hay algo dentro de ellos que les palpita y que quieren saber más. Quieren saber más sobre el pueblo de Israel. Quieren saber más cómo le fueron dadas las ordenanzas de este pueblo. Pero pasa que por allí se toman la media copa vacía, digamos, ¿sí?, y hace que se extravíen de la verdad. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes, creo que es importante, ¿verdad? Es importante cuando nosotros hablamos de este pueblo y cómo se dividió, cómo se separó. ¿Y por qué se separó? Se separó por la desobediencia. Y ahora también fue anunciado ya en el capítulo 28 de Deuteronomio, que cuando a ellos les llegara la desobediencia, los iba a echar lejos por las naciones. Pero en el fin de los tiempos los iba a hacer volver. En el fin de los tiempos le iba a dar un corazón temeroso para que reconozcan, aprendan y teman. Queridos hermanos, podría haber más, ¿verdad?, para hablar en este tono, hablar de estas cosas que estamos hablando, pero bueno, se nos ha ido avanzando un poco la hora. Que nuestro Padre los pueda bendecir grandemente a cada uno donde quiera que se encuentren. Y bueno, y que Él siga manifestándose en este mundo y que vengan todos al conocimiento de la verdad y que vengan todos a esta fe hebrea, que crucen al otro lado, que crucen de muerte a vida, así como Abraham fue llamado hebreo por cruzar el río, por cruzar al otro lado, ¿sí? Y fue llamado hebreo antes que aparecieran los hebreos. Entonces a cada uno también hoy los está llamando, que salgan de la idolatría de donde estén. Y yo sé que cuando uno dice salgan de la idolatría suena hasta un poco fuerte, pero también tengamos cierto y seguro de que la idolatría hoy está vestido con ropas de otro tenor, ¿sí?
y le sacamos esas ropas que tienen, como yo por así sé decir, esas ropas cristianas que tienen, ¿sí? Y debajo de eso aparece Semiramis, aparece Nimrod, aparece Balaam, ¿sí? Moloch y muchos otros, Dagón y muchos otros más. Entonces, queridos hermanos, hermanas y todos aquellos, ¿verdad?, que nos puedan estar escuchando, que el Eterno los bendiga grandemente y que puedan seguir buscando en sus corazones, buscando muy dentro de ustedes mismos esta raíz de esperanza de que el Señor nos ha dejado. Que el Señor los bendiga.